Hola, bienvenidos y bienvenidas al episodio número 2 del podcast La Revolución Humana. Acá estamos muy felices de volver a este segundo capítulo con la alegría de una cantidad de devoluciones, comentarios, mensajes de aliento que hemos recibido en estos días por múltiples vías y bueno, que empezamos agradeciendo enormemente y de corazón. ¿Quiénes somos? Vamos a recordarles para quienes no hayan escuchado el episodio anterior o quizás no nos conozcan. Bueno, Natalia Caballero me acompaña, está acá con nosotros y Graciela Lesna es mi nombre. Bienvenida Natalia nuevamente. ¿Qué vamos a estar conversando el día de hoy? Gracias, Graciela. Bueno, sí, muy felices de que esté sumando gente a la revolución humana, ¿no? Con esas devoluciones, esos mensajes, y que de hecho el tema de hoy, como habrán podido ver, vamos a hablar del propósito, nos vamos a enfocar en el propósito de vida, y ese tema surge justamente de las devoluciones y de las inquietudes que nos planteaban quienes escucharon el primer episodio. Bueno, vamos Capaz, a hablar, Natalia, sí, podemos decir que de esos mensajes salen una cantidad de temas sí, que sí, vamos sí, a ir sí. intentando organizar. Nos cuesta un poco, pero porque nos encanta hablar sobre estos temas y tenemos mucha cosa y ejemplo y anécdota para compartir, pero vamos a hacer el esfuerzo por organizarlo en los siguientes episodios y centrarnos hoy en el propósito, entonces. Sí, incluso a medida que desarrollemos un tema tan amplio como el propósito de vida, seguramente van a surgir temas que podremos ampliar en próximos episodios, sin duda. Bien, si hablamos de propósito de vida, me gustaría, Graciela, que quizás tú nos expliques mejor la diferencia entre la diferencia y la similitud y cómo nos confundimos a veces con lo que es el propósito de vida, lo que es la vocación y también lo asociamos mucho al trabajo. ¿Qué tienen que ver? ¿En qué son diferentes? Bueno, propósito, gran tema, ¿no? Casi nada elegimos para el segundo episodio. Y también para la gente que se va enganchando y quizás no nos conozca, bueno, la idea es que juntas, Natalia y yo, creemos un espacio quizás diferente a los otros que realizamos, tanto ella en sus sesiones individuales y en sus talleres como yo en los míos, donde podamos aportar cada una la visión o la perspectiva desde cada uno de nuestros lugares, ¿no? Entonces, por eso la pregunta que Natalia me hace me trae a muchas veces que he trabajado estos temas en mis talleres, donde lo primero que hago es intentar que la gente se dé cuenta la gran diferencia que tiene, primero el trabajo con cualquiera de las demás cosas que estuvimos mencionando, vocación y mucho más propósito. El trabajo es un instrumento, es circunstancial, es algo que nos permite subsistir en este mundo físico, pagar las cuentas, etcétera. A veces trabajamos de aquello que es nuestra vocación y eso nos damos cuenta muy fácilmente cuando es así, porque generalmente tenemos un estado de felicidad y de plenitud más amplio, pero muchas veces, me animaría a decir que la gran mayoría en el chip revolución industrial, para diferenciarlo con el chip revolución humana, que es la invitación que les hacemos a todos y todas a adentrarse en este mundo, la mayoría de las veces el trabajo no tiene nada que ver con la vocación. Entonces, ¿qué es la vocación? La vocación es un conjunto de dones, de cualidades o de habilidades tiene una gran parte innata que viene con nosotros y después otras que vamos desarrollando en las experiencias de vida a través de, obviamente, las experiencias en la familia o en la sociedad o en la educación. Es decir, lo que podríamos llamar también mandatos familiares y sociales y las creencias asociadas a esos mandatos. Las vocaciones son múltiples. Los dones y las cualidades y por lo tanto las vocaciones son múltiples. Las personas somos multitalentos, pluripotenciales.
Lo que sucede es que muchas veces elegimos solamente una partecita de ese conjunto de dones y talentos para desarrollar, y bueno, y empezamos a vivir o a transitar la experiencia humana solamente desde ese pequeño conjunto de dones, quizás no mirando otros que también podríamos desarrollar. ¿Qué te parece a vos, Natalia? Sí, yo te preguntaría con el sentido que lo hacemos, ¿no? Me parece que el propósito de vida se diferencia justamente de la vocación en eso, ¿no? En el sentido que le damos a ese propósito. La vocación, por lo que tú me decís, estaría como más asociada a objetivos del ego, de nuestra personalidad, y el propósito de vida yo lo entiendo más como algo alineado con el alma, ¿no? Algo más trascendental, si se quiere, quizás esa palabra no es el término más adecuado, pero sí algo más alineado con nuestro interior, y la vocación, por eso la asociamos también mucho al trabajo, es algo que está más alineado con el exterior y con el ego. Sí, Iríamos por eh, ahí, sí, estoy 100% de acuerdo contigo. A ver, también quizás personas que nos estén escuchando digan o entiendan que la vocación es el propósito también. La palabra vocación encierra también la definición de llamado a algo más, ¿no? En realidad yo me refiero o intento llevarlo más a estos ejemplos que a veces las personas que llegan a mi consulta, por ejemplo, sobre todo si son jóvenes, a veces llegan enviados por los padres, ¿no? En esto de, bueno, quiero descubrir, o mejor dicho, quieren que vos les diga, que yo les diga, a través de una aplicación, de una técnica o algo por el estilo más mágico, cuál es su vocación, ¿no? Entonces, cuando empezamos a trabajar esos temas, en realidad lo que se empieza como a descubrir atrás de esa palabra vocación o de lo que ellos entienden por vocación, en realidad quieren un trabajo de lo cual haya trabajo, es decir, haya demanda en el mercado laboral, que ganen bien y que tengan posibilidades de ascender. Y además que dejen contento a padre, madre. Entonces, eso que muchas veces se define por vocación, en realidad no es la vocación, es más el propósito del ego, como decís vos, ¿no? Es cuando quiero, a través de un sentido y de una serie de creencias que fui acumulando en el correr de la vida, bueno, eh, desarrollarme en esta experiencia humana, pero todavía desde un nivel de conciencia que no me está permitiendo ver el propósito más amplio. Ahora, te hago una pregunta, ese propósito, ¿cuándo aparece? ¿Hay que esperar a crecer o puede ser antes? Eh, creo que aparece desde temprana edad, simplemente que nosotros, de hecho, no vivimos en una cultura que fomente la conexión con nuestro mundo interior o nada que se le parezca, ¿no? Todo lo contrario, es como una mirada muy materialista en el sentido de estar muy atentos bueno, a las necesidades básicas, a la supervivencia y no a nuestro mundo interior o lo espiritual. Bueno, eso se nota incluso en todas las estrategias que hemos desarrollado para no sentir. Atender esa llamada está más vinculada con sentir que con pensar o razonar, ¿no? Y bueno, creo que esa llamada siempre está. Creo que nacemos con esa llamada y simplemente nosotros no la atendemos, ¿sí? No la atendemos, a veces la vemos claramente y la volvemos a desatender, ¿sí? Porque surgen
todas esas creencias que tú hablabas, ¿no? De esas Sí, ahí creencias. lo que me parece a mí, o lo que he visto desde la experiencia, o lo que he leído y estudiado, es que aparece inclusive muy tempranamente, ¿no? Porque también es lógico, cuando somos niños y niñas, todavía el conjunto de creencias que a veces tapan la visual, Sí, no nos permiten, nos ponen filtros a poder ver ese llamado, está más libre. Entonces, uno ve un niño, una niña, y bueno, disfruta de lo que hace, claramente defiende lo que le gusta, puede pasar horas haciendo una actividad para la cual además está desarrollando esa habilidad. Ahora, luego empieza como a ver cierto, empieza a olvidarse, ¿no? Y yo digo algo siempre que en mi experiencia de la gente que llega a mí, me encanta trabajar con las personas que llegan más de 35 o de 40 años. ¿Por qué? Porque están como preparadas para volver a ese lugar, ¿no? A veces cuando llega la gente más de 17, 18 a hacer orientación vocacional, como se le llama, hacemos procesos hermosos muchas veces, pero terminan eligiendo aquella carrera más acorde a los mandatos familiares o a las creencias, porque en esto que vos decías hace un rato de la sobrevivencia, también es la sobrevivencia afectiva, ¿no? Esa totalmente, sobrevivencia que me totalmente. permite Sí. dejar contento o ser aceptado por papá y mamá. Entonces, es difícil atender al llamado en la adolescencia, y no quiero acá que se desmotiven los adolescentes que nos puedan estar escuchando, pero quizás que lo comprendan más sus padres, ¿no? Y sus madres. A veces es Sí. difícil, hay que esperar caminar un poco más por la vida para poder volver a recordar este llamado. Es lo que suele pasar, ¿no? Es lo que suele pasar. Que bien, la gente vuelve a recordar o a conectar con esa llamada en las famosas crisis de la mediana edad, ¿no? Que es cuando incluso me gusta, Gilligan pone un ejemplo, ¿no? Él dice, bueno, a veces necesitamos subir la escalera hasta el tope, ¿sí? Para darnos cuenta de que estaba apoyada en la pared equivocada, ¿sí? De las expectativas ajenas. Y a eso Es nos referimos, hermoso. me parece súper claro, nos Sí, referimos a eso, ¿sí? A todos esos mandatos familiares, y por eso hablaba de nuestra cultura, hacía referencia a nuestra cultura, ¿no? Todos esos mandatos familiares y sociales que, que cuando sentimos el impulso de seguir nuestra llamada, nos dicen, no, eso o no va a ser rentable o no te va a dar cierto estatus, porque eso también, ¿no? Es que los que venimos del interior, por ejemplo, ¿no? Mi hijo el doctor, la carrera universitaria, ¿no? la carrera universitaria, hay todo un tema social ahí de diferenciar, ¿no? Y de dar como un estatus diferente a lo que se dedican las personas. Sí, el peso de lo social y el peso de lo familiar en esto de darle también algunos tips para la reflexión, tanto a jóvenes como a adultos, como a padres de jóvenes o adolescentes, es muy fuerte, muy fuerte. A ver, estamos diciendo cosas que quizás parezcan demasiado obvias, pero a veces de tan obvias no le damos la importancia que hay que darle en los procesos, en trabajarlo, en pedir ayuda, bueno. Y yo pensaba también esto de que a veces el mandato puede ser para ir hacia el mismo lado o lo contrario, ¿no? Yo siempre cuento, esto ya lo he contado alguna que otra vez, que cuando yo dije en mi familia que iba a estudiar psicología, mi padre me acerca un artículo de un diario que decía, bueno, que las profesiones sociales, la psicología en particular, no tenían mucha salida en el mercado laboral uruguayo, ¿no? Y bueno, y yo no estaba tan convencida de estudiar psicología, porque no tenía mucha idea qué era, 17 años, Tacuarembó, tan lejos la universidad, físicamente hablando, ¿no? Ahora la universidad, las facultades están en muchos lugares del interior, pero en ese momento no. Bueno, eso fue lo que me reforzó
el estudiar psicología, el ir por lo contrario a lo que yo sentía en algún lugar que mi padre quería, ¿no? Que quizás era que hiciera una carrera más tradicional y que todas mis amigas y mi entorno iban más por el lado de otras carreras, ¿no? Derecho, medicina. Yo en ese año en el liceo donde yo iba éramos dos nomás las que venimos a hacer psicología. Entonces, en esto de contar como la experiencia de cada una, ¿cuál fue tu experiencia con la vocación y el propósito? Algo contamos en el episodio 1, Sí, eso pero te iba más a decir, llevado que algo a los contamos vericuetos del propósito. en el episodio 1 cuando hablamos de nuestro propio camino. Sí, yo claramente recibí la llamada, porque de hecho también he hecho un proceso de autoindagación en ese sentido, ¿no? A muy temprana edad, pero a la vez tenía como una creencia, había desarrollado, ¿no?, como una personalidad que siempre trataba no ser la rara, porque yo tenía la creencia de que si seguía mi llamada, iba a ser la rara. Siempre como que me veía, y yo compraba esa creencia de que era la rara, porque a lo mejor tenía gustos un poco diferentes, y, y bueno, y que de esa forma no iba a ser aceptada ni querida, ¿no? Por mi entorno. Un ejemplo clarísimo es que en la adolescencia, en el interior, ¿te acordás que se hacían los bailes que los organizaba el liceo, ¿no? Y, y a mí no me gustaba, o sea, a mí no me gustaba, porque para mí las noches eran para dormir, no me gustaba ir a trasnochar, no me gustaban las dinámicas que se daban en el baile. Mis amigas disfrutaban un montón de maquillarse, prepararse para el baile. Yo no disfrutaba nada de eso, pero lo hacía para pertenecer a mi grupo de amigas. Y lo mismo con la familia, ¿no? Es exactamente lo mismo. A eso nos La cantidad referimos, de ¿no? veces que uno elige una vocación para pertenecer, entonces, ¿no? O viene a Claro, estudiar algo para... o que no elige un camino para seguir perteneciendo, ¿no? Exacto, exacto. Sí, ahí también me venía a la mente cuando vos contabas ese ejemplo, que yo vivía lo que hoy entiendo o creo como mi propósito, lo veía como una carga, lo vivía como una carga. Esto de que la gente recurriera a mí cuando tenía un problema, o que yo podía percibir que lo contaba en el episodio 1, la preocupación o el dolor de la gente de muy pequeña, o tener hermanos más chicos, varios, y entonces creer yo que me tenía que encargar de ello y eso me salía bastante bien, entonces después me cansaba. Entonces, durante mucho tiempo solamente hacía talleres, porque lo grupal me parecía que era más fácil de no involucrarse al punto de llevarme el dolor de la gente hacia mi casa, ¿no? Y no hace mucho tiempo, hace 2, 3 años, que empecé a hacer consultas individuales, ¿no? Que es lo que uno más asocia con la psicología, además, ¿no? La consulta Sí. individual. Bueno, yo no hacía consultas individuales, porque me di cuenta en esto de la autoexploración y la autoindagación que vos también contabas, que me generaba una carga, una fatiga, un cansancio, pero que era de otras épocas, ¿no? Era de no aceptar el propósito y no trabajar para canalizarlo o desarrollar las habilidades acordes a ese propósito sin verlo como un sufrimiento. Sí, que muchas veces está ahí muy presente esos mandatos familiares y el proyecto, lo que llamamos el proyecto sentido, que eso lo podemos desarrollar en un episodio, da para un episodio completo. Seguro que sí. Y muchas veces se vive como un mandato hasta que uno le da otro sentido. Yo creo que cuando empezamos a tomar conciencia, podemos darle ese otro sentido.
los proyectos, un propósito de vida tiene que ver con el bien común. Creo que la vocación, o así como la explicaste tú y como lo estamos tratando en esta charla, tiene que ver más con objetivos individuales, con objetivos del ego que claramente vienen de la necesidad. Y el propósito de vida tiene que ver con el bien común, tiene que ver con una entrega, tiene que ver con extender algo, ¿sí? Que siento muy profundamente y que tiene ese impulso, ese movimiento de ser extendido, ¿sí? De Y ir tiene que más ver allá entonces, de mi individualidad, ¿no? exacto, tiene que ver entonces, lo acabas de definir preciosamente, con la revolución humana. El propósito de Totalmente. vida Claro. es la revolución humana, ¿no? Y capaz algunas sugerencias para que la gente piense, tomando todo lo que vos acabas de decir, ¿por dónde andaría su propósito? Sería, bueno, decías recién que tenía que ver con el bien común. Bueno, ¿con qué de lo que están haciendo o podrían llegar a hacer según sus dones y sus habilidades podrían aportar al mundo en el que viven, hacer del mundo un mundo mejor, podrían compartirlo con otras personas? ¿Sería algo así? Tiene que ver con la llamada. Una vez que uno logra atender esa llamada, o mejor dicho, atender la llamada, una vez que uno es consciente de esa llamada, ahora podemos dar algunas tips de cómo es esa llamada, ¿no? Porque esto no es una cosa de un momento, uno se queda como observando y quienes nos están escuchando se van a empezar a dar cuenta de que ya vivieron esos momentos donde estaba presente la llamada. Y cuando nosotros atendemos la llamada, ponemos todo en función de nuestro propósito de vida, ¿sí? Entonces, todos esos dones, la vocación, incluso dones dormidos o habilidades que, como mencionabas tú, que tenemos muchas habilidades, muchas ni siquiera las conocemos, pero cuando ponemos todo eso en función de seguir nuestro propósito, todo eso se alinea, ¿no? Vamos a desarrollar habilidades que no teníamos y vamos a darle un sentido a lo que quizás ya hacíamos, le damos otro sentido, que tiene que ver con el bien común. Por eso está súper alineado a la revolución humana, por eso esperamos contribuir con esta conversación, eh, con Y es que todos el puedan, objetivo de todos los podcasts, ¿no? claro, que todos Contribuir a puedan eso. encontrar su propósito para... Exacto. Y alguna sugerencia, ¿no? Que le podríamos dar a la gente porque como decíamos al principio, es un gran tema. Sabemos que no se va a abarcar todo el día de hoy, pero capaz se pueden llevar algunas sugerencias que ya fuimos dando varias. Pero, a ver, ¿qué es eso por lo cual la gente te busca? Que vos te das cuenta que hay una necesidad en ese tema, ¿no? Para seguir con los ejemplos personales, a mí siempre me pasó, y en los últimos tiempos se incentivó más, la persona que me decía, pero vos haces orientación educativo-laboral individual. Bueno, no, va. Ah, pero a mí que soy amigo o amiga o que soy familiar, bueno, dale, a vos sí, porque no sé qué. Y eso cada vez creció más, creció más, creció más, hasta que uno dice, bueno, sería tonto de mi parte no atender a esto que está sucediendo, que era como muy llamativo. También, como hablábamos un poco el episodio pasado, a veces la vida te saca de los lugares donde estás para que atiendas eso y no tengas más remedio que Sí, sí, hacerlo. sí, 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 sí. Otro tip que le daría es aquello que te sale muy fácil. Por ejemplo, yo para dar un taller, además como soy bastante autoexigente, estudio, preparo las presentaciones, bueno, hay todo un tiempo ahí de planificación. Para una sesión individual,
respiro 3 veces profundamente. Bueno, a mí me gusta hacer una oración, pero no es para este momento, como para prepararme. Y voy, no tengo que nada más hacer. Y lo que fluye en esas sesiones es tan mágico que realmente uno tendría que sacar la conclusión lógica de es por acá. El tema es Sí. decidirnos a verlo, Sí. ¿no? Atenderlo. Es atender, sentir, ¿sí? Eh, y eso que da sentido, eso que tiene sentido a un nivel más profundo, ¿sí? Para ir cerrando, Gilligan, por ejemplo, dice, es una sensación de magia y asombro, ¿sí? Que emerge en la conciencia de lo que hemos venido a hacer en el mundo. Es como ese momento de mucha conexión y que cuando nosotras extendemos eso, lo compartimos, cuando vamos, nos alineamos con nuestro propósito de vida, es lo que tú contabas, ¿no? Nos sentimos totalmente conectadas a un nivel muy profundo. Hay que poner la atención en nosotros. Esa es la forma de ir encontrando la llamada, de ir encontrando nuestro propósito. Bien, En creo la que estamos, relación, vos decías, ya estamos terminando, pero vos decías la vez pasada, en la relación con uno mismo sí, y sí, en el sentir empezar y a no tanto en... atendernos, pensar un poco menos y sentir un poco más, ¿sí? Exacto. Conectar con la llamada está muy alineado con sentir y no tanto con pensar y con razonar. Y quizás para cerrar, decirle a las personas que esto no es un proceso lineal, que no se preocupen si en algún momento identifican que estuvieron esa llamada y no la atendieron. Los procesos de desarrollo personal y espiritual son en espiral, siempre volvemos al mismo lugar con un grado mayor de conciencia y que siempre se está a tiempo de atender la llamada. Nunca es Sí, tarde. y una vez que uno se alinea con ese propósito, todas las experiencias de vida, estemos en la edad que estemos, ¿sí? Van a pasar a contribuir a ese propósito. O sea, y bueno, a veces atendemos la llamada por un periodo de tiempo en nuestra vida, después la desatendemos y la retomamos en otro momento, pero después nos damos cuenta que ese periodo que supuestamente fue un tiempo perdido, que a veces, porque el ego nos dice eso, ¿no? Pero fue un tiempo perdido, nunca fue un tiempo perdido, porque ahí o desarrollamos habilidades que ahora nos sirven para seguir nuestro propósito, o simplemente experimentamos, tomamos conciencia de muchas de las creencias que nos estaban limitando y que no nos permitían escuchar, atender esa llamada, alinearnos con el propósito. Así que siempre, Todas las experiencias este nos es el preparan, momento, sí, siempre exacto, este es el momento presente exactamente, es el único momento que tenemos y no hay que caer en ese tipo de de juicios. pensamientos, ¿no? Exacto. Bueno, creo que ya estamos en hora para el tiempo que nos propusimos para conversar con ustedes. La semana que viene nos vamos a volver a encontrar. Quedaron muchas cosas para Sí. retomar del día de hoy, pero bueno, la idea también es quedarse con ganas de ustedes de escucharnos y nosotros de volver a encontrarnos. Así que bueno, muchas gracias por estar ahí. Vuelvan a enviarnos comentarios, mensajes, resonancias, aportes, sugerencias. Este espacio de la revolución humana la construimos todos juntos y juntas, por un bien mayor, como decía Natalie. Sí, totalmente. Lo hacemos de corazón y con el espíritu de compartir y juntos ir descubriendo, ¿no? También cómo hacer la revolución humana.
Antes de irnos, quería agradecerle especialmente a Paula Bednars de Bohem Studio, que es nuestra productora, quien edita todo el material, quien lleva adelante Instagram, ¿no? Quien nos asesora, Tenemos la estrategia, nos enseña, totalmente, sí, 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 sí. así que Este, comparto este agradecimiento. bueno, nos veremos y nos escucharemos en el La próximo semana que episodio. viene. Gracias, Natalia. Gracias, Gracias Paula. a Hasta ti, la próxima semana. Graciela, y a Pasen todos. bien. Chao, chao.